Hermanos y hermanas queridos. El hecho de que estés aquí en este momento escuchando estas palabras no es casualidad. Tu presencia, tu reflexión y tu atención forman parte del plan divino de Dios. El momento en que te despierta en medio de la noche a la 3 de la mañana puede traer una sensación de misterio o ansiedad. Pero recuerda que Dios siempre tiene una razón para todo lo que sucede. Si alguna vez te has despertado a esta hora, puedes sentir un impulso extraño, una llamada en tu alma que nunca has sentido en ningún otro momento. Esto no es una coincidencia. No te dé la vuelta rápidamente, no lo toma a la ligera. Es una señal, una guía divina de Dios. Estás siendo llamado a escuchar, a orar y a sentir la presencia de Él de una manera más poderosa que nunca. Puede ser que el Señor te esté enviando un mensaje o puede ser que Él quiera que sepa que Él está presente en tu vida incluso en los momentos más silenciosos y oscuros de la noche. El Señor te ha guiado a este video, a estas oraciones. Esto no sucede por casualidad sino que es parte de un plan mayor que quizás aún no entiende completamente. Por lo tanto, escucha y abre tu alma. No ignore el mensaje que Dios está tratando de transmitirte porque Él siempre estará a tu lado, te protegerá y te guiará a través de todas las dificultades en la vida. Puedes preguntarte por qué te despierta a la 3 de la mañana y si hay algo especial sobre este momento o no. Despertarse a esta hora suele venir acompañado de diferentes emociones. Puede que te sientas ansioso, inquieto o que experimentes una soledad difícil de describir. Pero para los católicos, despertarse a la 3 de la mañana puede tener un significado más profundo. En la tradición católica, la 3 de la tarde se considera la hora de la misericordia, el momento en que Jesucristo fue clavado en la cruz y murió para redimir a la humanidad. Sin embargo, existe una conexión espiritual entre la 3 de la tarde y la 3 de la mañana porque son dos periodos del día y de la noche en contraste que elevan el significado de sacrificio y redención. Despertarse a la 3 de la mañana puede ser un recordatorio del sufrimiento y de la misericordia infinita del Señor. También puede ser el momento en que eres llamado a dirigir tu corazón hacia Él a través de la oración. La madrugada, cuando el mundo a tu alrededor está sumido en el sueño, es un momento de silencio absoluto. Es el tiempo en que tu alma puede escuchar más claramente la voz de Dios. Entre el silencio de la noche, la preocupación de la vida diaria parecen desvanecerse y cuando el Señor puede acercarse más fácilmente a tu corazón. Despertarse en este momento no es algo aleatorio sino una oportunidad para conectarte con Dios de una manera que quizás nunca hayas sentido antes. En el cristianismo, la luz siempre es un símbolo de Dios y la oscuridad suele representar los desafíos, la dificultad o incluso las tentaciones del pecado. Despertarse a la 3 de la mañana cuando la oscuridad envuelve todo a tu alrededor puede hacerte sentir perdido o solo. Sin embargo, también es un recordatorio de que el Señor es la única luz que puede iluminar y disipar toda oscuridad en tu vida. Precisamente en los momentos en que te sientes más débil, el Señor se hace presente con más fuerza para protegerte y guiarte. La oración tiene el poder de transformar todo. No solo es la forma en que nos comunicamos con Dios sino también una herramienta para proteger el alma y traer paz interior. Cuando te despierta a la 3 de la mañana, la oración se convierte en un arma poderosa para enfrentar cualquier miedo o ansiedad que pueda estar atormentándote. Cuando te sientes ansioso, solo o temeroso en la noche, la oración es la forma de construir un muro de protección alrededor de tu alma. Esta oración no solo te ayuda a sentirte seguro sino que también invita a la presencia de Dios a tu espacio. Cuando ora, estás depositando tu fe y tu confianza en el Señor, creyendo que Él te protegerá de todo peligro. Desde la pequeña ansiedad en el alma hasta los grandes desafíos de la vida. Despertarse a la 3 de la mañana, cuando todo a tu alrededor parece silencioso y vacío, es una oportunidad para fortalecer tu fe. En ese silencio, la oración es un acto de confianza. No ora porque sabes con certeza lo que va a suceder sino porque confía en el poder y en la misericordia de Dios. El acto de orar en este momento es una respuesta a la llamada del Señor, una forma de decir, aquí estoy Señor, confío en ti y creo que me protegerá. Cuando te despierta a la 3 de la mañana,
tu alma suele estar más abierta porque no hay la distracción de la vida diaria. Es el momento en que puedes escuchar más fácilmente la voz de Dios y sentir su presencia. Orar en este instante no solo es una forma de comunicarte con el Señor sino también una forma de invitarlo a entrar en tu vida, ayudándote a superar las ansiedades, los miedos y las inseguridades. Cuando te despierta a las 3 de la mañana, lee esta oración con sinceridad y fe. Esta es la oración que puedes elevar al Señor para que Él se haga presente, te proteja y traiga paz a tu alma. Señor, te doy gracias porque me has despertado en este momento en medio de la noche. Sé que tu presencia siempre me rodea. Señor, te pido que me proteja y me cubra de todo peligro. Disipa toda ansiedad e inseguridad en mi corazón, sé que nada sucede fuera de tu voluntad y este momento no es una casualidad. Te entrego todo en mi vida en tus manos. Te pido que me dé paz, fe y fuerza para superar todas las dificultades. Señor, pongo toda mi confianza en ti. Quédate a mi lado y guíame en cada paso. Amén. Esta oración no solo es un consuelo espiritual sino también una afirmación de tu fe en el poder y la protección de Dios. Cuando eleva esta oración con sinceridad, estás abriendo tu corazón para recibir la paz que solo el Señor puede dar. La oración gana más poder cuando se conecta con la palabra de Dios en la Biblia. La palabra del Señor no solo son consejos sino también la confirmación de tu fe. Cuando ora a las 3 de la mañana en el silencio y la oscuridad de la noche, deja que la palabra de Dios sea la luz que ilumine tu alma. En la Biblia hay innumerables promesas de Dios sobre su protección, su paz y su presencia, especialmente en los momentos en que más lo necesitamos. La Biblia contient muchas promesas sobre cómo el Señor protegerá y cubrirá quien ponen su fe en él. En el Salmo 91 versículo 4, el Señor promete, con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro, su fidelidad de escudo y coraza. Esta promesa es un fuerte recordatorio de que, aunque enfrentemos oscuridad o ansiedad en el corazón, el Señor siempre está a nuestro lado para protegernos y cubrirnos como un escudo poderoso. También en el Salmo 23 versículo 4, el autor afirma, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tu estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este es un pasaje de la Biblia sumamente significativo cuando te despierta en la noche profunda y sientes inseguridad y miedo. Esta promesa enfatiza que, aunque enfrentemos los desafíos más oscuros, la presencia del Señor siempre será fuente de consuelo y protección, nada podrá sacudirnos. Cuando te despierta a las 3 de la mañana, la sensación de inseguridad puede invadir tu mente y hacerte sentir ansioso. Precisamente en ese momento, la promesa de paz del Señor en la Biblia será fuente de consuelo para ti. En Juan capítulo 14 versículo 27, el Señor Jesús registra, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Esta es la promesa del Señor Jesús de una paz que supera toda ansiedad de la vida, una paz que solo Él puede dar. En Filipenses capítulo 4 versículo 6 y 7, se nos recuerda, no os angustiéis por nada, sino que en toda oración y ruego, con acción de gracias, son dada a conocer vuestra petición delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta enseñanza no guía a no dejar que la ansiedad domine nuestra mente sino que, en cambio, presentemos al Señor todo lo que necesitamos a través de la oración y su paz inundará nuestro corazón superando toda preocupación o inseguridad que podamos sentir. Una de las cosas más reconfortantes cuando te despierta a las 3 de la mañana es la certeza de que nunca estás solo porque el Señor siempre está contigo. Mateo capítulo 28 versículo 20 nos recuerda, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa del Señor Jesús no solo trae consuelo sino que es un compromiso de su presencia constante en nuestra vida sin importar en qué circunstancia estemos. Asimismo el Salmo 46 versículo 1 afirma que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, una ayuda siempre presente en tiempos de angustia. Cuando te sientas débil o impotente, recuerda que el Señor siempre es el lugar donde puedes encontrar fuerza y seguridad.
Quando te despierta a la 3 de la mañana y te sientes ansioso, inquieto o simplemente no entiendes por qué te has despertado en este momento, recuerda que puede ser la llamada de Dios para que te conectes con él a través de la oración. La oración combinada con la lectura y la meditación de la palabra de Dios en la Biblia es una forma de encontrar la paz, la protección y la guía de él. Y aquí hay una oración que puedes elevar al Señor cuando te despierta a la 3 de la mañana combinada con la promesas y la seguridad de la Biblia. Señor, te doy gracias por tu guía y tu protección a lo largo de mi vida. Sé que este despertar no es casualidad sino una invitación tuya para que diría mi corazón hacia ti. Te pido que me dé la paz como prometiste en Juan capítulo 14 versículo 27, que me das tu paz no como el mundo la da. Señor, te pido tu protección como prometiste en el Salmo 91 versículo 4, que barro tu alas estaré seguro y tu fidelidad será mi escudo y mi coraza. Señor, recuérdame que siempre estás conmigo como el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 28 versículo 20 y que nunca estoy solo incluso en los momentos más oscuros. Te entrego todo en tus manos y te pido que me guíe a través de todas las pruebas. Amén. Cuando lea esta oración, recuerda que la Biblia es el fundamento sólido para fortalecer tu fe y tu confianza en el Señor. Las promesas en la Biblia no solo son de consuelo sino que son la garantía segura de que el Señor siempre está a tu lado, siempre te protege y te da paz cuando más lo necesita. El despertar a la 3 de la mañana puede tener muchos significados diferentes para los católicos. No solo es un fenómeno natural sino también una llamada espiritual. Puede ser un recordatorio de que necesita dedicar tiempo al Señor incluso en los momentos más inesperados. En la tradición católica, despertarse en medio de la noche para orar ha sido considerado durante mucho tiempo un acto de sacrificio y devoción. Cuando el mundo está dormido, tus oraciones pueden convertirse en una ofrenda especial al Señor. Cuando te despierta a la 3 de la mañana, considéralo como una oportunidad para acercarte más al Señor, para entregarle todas tus cargas y buscar la paz de él. Dios a veces elige los momentos más silenciosos para acercarse a ti para poder hablarte sin interrupción por las ocupaciones de la vida diaria. Cuando te despierta a la 3 de la mañana, puede que estés sintiendo la invitación del Señor para estar más cerca de él a través de la oración en el momento de silencio y paz de la noche. Cuando todo a tu alrededor se vuelve tranquilo, puede ser el momento perfecto para escuchar la voz de Dios en tu alma. A continuación hay algunas oraciones que puedes elevar al Señor en este momento sagrado. Oración por paz y protección. Señor, te doy gracias porque me has despertado en este momento. Sé que siempre estás presente en todos los momentos de mi vida incluso en la noche más oscura. Te entrego todas mis ansiedades y mi miedo. Te pido que me dé la paz como prometiste en Juan capítulo 14 versículo 27, la paz te dero, mi paz te doy. Haz que sienta tu protección como en el Salmo 91 versículo 4, barro tu alas estaré seguro, tu fidelidad será mi escudo y mi coraza. Señor, sé que siempre estás a mi lado protegiéndome y guiándome en cada paso. Cúbreme con tu amor y tu cuidado para que ya no me preocupe. Confío completamente en tu protección y te entrego todo en tus manos. Amén. Oración por guía e inteligencia. Señor Jesús, te doy gracias por tu presencia en mi vida. En este momento busco tu guía para las decisiones y los desafíos que estoy enfrentando. Tu eres quien guía todo y en tu sabiduría infinita conoces el camino que debo seguir. Proverbio capítulo 3 versículo 5 y 6 enseña, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócelo y él enderezará tus sendas. Te entrego todas mis preocupaciones sobre el futuro. Te pido que me des sabiduría e inteligencia para ver claramente tu voluntad. Haz que siempre escuche tu voz y siga el camino que has preparado para mí. Sé que aunque me equivoque, siempre me guiará de vuelta a ti. Te entrego todos mis deseos y confío en que me dirigirá. Amén. Oración por perdón y renovación. Padre misericordioso, vengo ante ti en este momento de silencio. Te pido que perdones todos los errores que he cometido. Reconozco que no soy perfecto, que he tenido momentos en los que me alejé de ti, momentos en los que no escuché tu voz.
pero sé que eres un padre amoroso que siempre está dispuesto a perdonar y a recibirme de vuelta. En un Juan capítulo 1 versículo 9 has prometido, si confiamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, purifica mi alma, ayúdame a abandonar los pecados y la debilidad en mí. Te pido que me des un corazón nuevo, un espíritu renovado y lleno de gracia. Sé que la renovación solo viene de ti y solo tú puedes transformarme en una persona mejor cada día. Haz que siempre camine en tu luz y viva según tu voluntad. Amén. Oración por paz para la familia. Señor, te entrego mi familia ante ti. Te pido que los proteja y los cubra en todas las circunstancias. Dei la mi familia paz y salud como has prometido en Jeremías capítulo 29 versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Sé que tienes un plan hermoso para cada miembro de mi familia. Te pido que derrame paz sobre nuestra casa para que todos vivamos en amor y armonía. Guía a cada persona en mi familia en las decisiones diarias, ayúdalo a buscarte para pedir sabiduría y guía. Te entrego todas las dificultades y pruebas de mi familia y confío en que siempre caminará con nosotros. Amén. Oración de agradecimiento y alabanza. Señor amoroso, te doy gracias por todas las bendiciones que me has dado a mí y a mi familia. Me has guiado en todos los pasos de mi vida, aunque he tropezado, siempre me has amado y perdonado. El Salmo 100 versículo 4 enseña, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, dadle gracias y bendecid su nombre. En este momento te entrego mi gratitud por todas las cosas buenas que me has dado. Gracias por tu protección, tu paz y tu presencia en mi vida. Haz que siempre recuerde tu bondad y tu amor no solo en los momentos favorables sino también cuando enfrento dificultad. Te entrego las alabanzas más sinceras porque eres el Dios grande que gobierna todas las cosas. Amén. La oración no solo es expresar los deseos propios sino también una forma de conectarse profundamente con el amor de Dios. Cuando ora a las 3 de la mañana, puede ser el momento en que tu alma sienta fácilmente su presencia. La oración no es un acto simple sino un camino que lleva tu alma más cerca de Dios. Dios siempre escucha, siempre conoce nuestras necesidades y deseos. Él siempre está listo para responder cuando oramos con sinceridad. Y cuando ora, recuerda que todo lo que le dices nunca ignorado, incluso en los momentos en que te sientas perdido o cansado. El despertar a las 3 de la mañana puede ser una llamada especial del Señor para que te detengas y prestes atención a Él. Escucha lo que Él quiere decirte y eleva oraciones sinceras. Cuando abras tu corazón y confías en su amor, sentirá la paz y la guía de Dios y sabrá que Él siempre está a tu lado en todos los momentos, de día y de noche. Oración pidiendo al Señor guía y ayuda en la dificultad. Señor, vengo ante ti en este momento de silencio para buscar tu guía y tu ayuda. Estoy enfrentando dificultad y desafío que siento que superan mi fuerza pero sé que tú eres todopoderoso y en todas las pruebas siempre tienes un plan bueno para mí como en Romano capítulo 8 versículo 28 se afirma, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Te entrego todas mis ansiedades y cargas. Te pido que me des sabiduría y fuerza para superar estas pruebas. Guíame por tu camino y ayúdame a ver la solución que solo tú puedes dar. Confío en tu guía y te entrego todo en tus manos. Amén. Oración por protección contra la tentación. Señor Jesús, sé que en mi vida siempre enfrento tentaciones y pruebas que vienen del mundo. Me siento débil y necesito tu ayuda para resistir estas cosas malas como en 1 Corintios capítulo 10 versículo 3 has enseñado, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que probará también la salida para que podáis soportarlo. Creo que no me dejarás enfrentar cosas que superen mi fuerza. Dame fuerza para rechazar lo que no viene de ti y ayúdame a siempre dirigirme hacia tu luz. Señor, guárdame de las tentaciones y pecados y dame un corazón puro para vivir una vida que te agrada. Amén. Oración cuando sientes soledad.
Señor, hey momento sans que me siento solo y perdido como si nadie me entendiera o se preocupara por mí. Pero sé que siempre estás a mi lado incluso cuando no siento tu presencia como en el Salmo 34 versículo 18 has encenado, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Te pido que vengas a mi lado en este momento, dame consuelo y la fe de que siempre estás aquí amándome y cuidándome. Ayúdame a recordar que aunque me sienta solo en este mundo, te tengo a ti que siempre camina conmigo y nunca me abandona. Haz que sienta tu presencia poderosa en los momentos más débiles y solo. Amén. Oración por un futuro brillante. Señor Jesús, te entrego todos mis sueños y esperanzas sobre el futuro. Sé que tienes todos mi plan en tus manos y tienes un futuro bueno preparado para mí como en Jeremías capítulo 29 versículo 11 has encenado, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Creo que has preparado un camino maravilloso para mi vida y aunque pas por prueba, sé que me guiará a un futuro lleno de esperanza y bendiciones. Dame paciencia y fe firme para caminar en tu propósito. Amén. Oración de agradecimiento por las bendiciones. Señor, te doy gracias por todas las bendiciones que me has dado, grandes o pequeñas. Me has dado la vida, la familia, los amigos y todo lo necesario para vivir una vida plena como en Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 has encenado, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sé que todo lo bueno viene de ti y te entrego mi gratitud sincera. Ayúdame a siempre recordar las bendiciones que me das y a vivir una vida agradecida no solo con palabras sino también con acción y amor hacia los demás. Amén. Cuando te despierta a las 3 de la mañana y eleva estas oraciones al Señor, no solo estás conversando con Dios sino que también estás creando una conexión espiritual profunda con Él. Este es el momento en que tu alma puede escuchar fácilmente la voz de Dios y Él también te está guiando en estos instantes. Despertarse a esta hora no es una coincidencia sino que puede ser una invitación de Dios para que dedique tiempo a orar y reflexionar sobre su voluntad en tu vida. La oración no solo te ayuda a liberar las ansiedades y preocupaciones sino que también te da fuerza y paz para enfrentar los desafíos de la vida. Cuando ora a las 3 de la mañana, es el momento en que estás abriendo tu corazón para recibir la presencia y la guía del Señor, permitiendo el trabajar en tu alma y en tu vida. Oración pidiendo paz en el alma. Señor, en este mundo lleno de cambios y dificultades te pido que me dé paz en el alma. Hay momentos en que me siento inseguro y ansioso por cosas que aún no conozco. Pero sé que tú eres quien trae una paz que supera todo entendimiento humano como en Filipenses capítulo 4 versículo 7 has encenado, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te pido que llene mi alma con esta paz para que, aunque enfrente mucha tormenta en la vida, mantenga firme mi fe y mi confianza en ti. Ayúdame a siempre mantener la paciencia creyendo que todo está bajo tu control y que me guiará a superar todas las pruebas. Amén. Oración por la familia. Señor, te entrego mi familia amada. Te pido que nos proteja de todo mal, mantenga mi familia siempre en armonía y llena de amor como en el Salmo 127 versículo 1 has encenado, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela el guardián. Te pido que seas el fundamento sólido de mi familia para que siempre encontremos paz y protección en ti. Danos sabiduría para amarnos y cuidarnos mutuamente para que cada miembro de la familia crezca en la fe y en el amor de Dios. Haz que seamos una familia ejemplar que vive según tu voluntad y sin luz para los demás. Amén. Oración cuando enfrenta miedo. Señor, hay momentos en que me siento temeroso y confundido cuando enfrento cosas que no puedo controlar en la vida. Pero sé que en ti nada es imposible y siempre camina conmigo como en Isaías capítulo 41 versículo 10 has prometido, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios, yo te fortalezco, yo te ayudo, yo te sostengo con la diestra de mi justicia.
Te pido que me dé valor para enfrentar este miedo sabiendo que nunca estoy solo. Ayúdame a recordar que eres mi fuerza y nada puede dañarme cuando pongo mi fe en ti. Amén. Oración pidiendo sanación del alma y del cuerpo. Señor, vengo ante ti. Te pido que sane las heridas en mi alma y en mi cuerpo. Sé que tú eres el sanador y todo es posible bajo tu poder como en Santiago capítulo 5 versículo 15 has enseñado, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonado. Te pido que sane los dolores y las enfermedades en mi cuerpo y traiga paz a mi alma. Haz que siempre mantenga firme mi fe y tu poder y me ayude a superar todo dolor con la fuerza de tu amor y tu gracia. Amén. Oración pidiendo guía en la vida. Señor, estoy en una encrucijada en la vida y no sé qué camino tomar. Te pido que me illumines y me guíes para que siempre siga tu voluntad como en Proverbio capítulo 3 versículo 5 y 6 has enseñado, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, en todos tus caminos reconócelo y él enderezará tus sendas. Te entrego todas mis decisiones en tus manos y confío en que me guiará al lugar que has preparado para mi vida. Ayúdame a siempre ser paciente, a escuchar y estar dispuesto a seguir tu guía para que viva una vida que glorifique tu nombre. Amén. Oración de agradecimiento y alabanza al Señor. Señor, te entrego mi agradecimiento y alabanza por todo lo que has hecho por mí. Me has dado vida, amor y bendiciones diarias que no puedo contar como en el Salmo 100 versículo 4 has enseñado, dadle gracias y bendecid de su nombre porque el Señor es bueno, su misericordia es eterna y su fidelidad dura por todas las generaciones. Te alabo por tu santo nombre y te entrego mi gratitud infinita. Quédate a mi lado y ayúdame a vivir una vida llena de amor, gratitud y obediencia a ti en todo lo que hago. Amén. Oración pidiendo perdón. Señor, vengo ante ti con un corazón humilde reconociendo que soy un pecador y muchas veces he herido tu amor con acción, pensamientos y palabras que no te agradan. Como en Juan capítulo 1 versículo 9 has prometido, si confiamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Te pido que perdones mis errores y limpies mi corazón con la sangre de Jesucristo. No puedo limpiarme solo pero con tu misericordia y gracia infinita sé que seré perdonado y renovado. Ayúdame a abandonar el camino equivocado y a vivir una vida que refleje tu amor y tu justicia. Te doy gracias por el perdón que me das y prometo esforzarme por ser un hijo más digno de tu amor. Amén. Oración pidiendo fe firme. Señor, en un mundo lleno de tentaciones y pruebas te pido que me des una fe firme para que nunca me pierda como en Hebreos capítulo 11 versículo 1 has enseñado, et puis la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se s'inquième. Te pido que aumente mi confianza en ti para que, aunque enfrente mucha dificultad, siempre crea que estás trabajando en mi vida. Dame paciencia y valor para enfrentar la prueba con firmeza en la fe para que no sea sacudido por la tormenta de la vida. Te entrego todas mis ansiedades, miedo e inseguridad y confío en que me guiará y me protegerá. Amén. Oración pidiendo sabiduría y entendimiento. Señor, sé que tu sabiduría es infinita y necesito tu guía para tomar decisiones correctas en la vida como en Santiago capítulo 1 versículo 5 has enseñado, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Te pido que me des sabiduría desde lo alto para que pueda ver todo según tu manera y actuar con entendimiento y amor. Ayúdame a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, a siempre elegir el camino justo y evitar las tentaciones que le van al error. Te pido que amplie mi visión y mi entendimiento para que pueda reconocer tu voluntad en todas las circunstancias. Amén. Oración pidiendo protección contra la tentación. Señor, te pido que me ayude a evitar toda tentación y las trampas del mundo. Sé que soy débil y fácil de caer pero creo que con tu protección puedo mantenerme firme ante estas pruebas como en Mateo capítulo 6 versículo 13 en la oración que enseñaste, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te pido que ponga protección espiritual a mi alrededor, guarda mi alma y mi voluntad de la influencia mala. Ayúdame a siempre volver a ti cuando me sienta débil y dame fuerza para superar toda tentación.
te entrego todas mis ansiedad e inseguridad y confío en que me protégera de todo mal. Amén. Oración por quien están en dificultad. Señor, te entrego a quien están pasando por dificultad y sufrimiento en la vida. Sé que eres quien consuela y trae sanación a quien están dolido y en perdido como en el Salmo 34 versículo 18 has prometido, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Quédate con quien están sufriendo dolor espiritual o físico y da paz y esperanza en los momentos más oscuros. Ayúdalo a superar todas la prueba con paciencia y confianza en tu amor. Creo que nunca los abandonará y les traerá la luz de la salvación y la paz. Amén. Oración pidiendo un corazón que perdona. Señor, te pido que me ayude a tener un corazón que perdona a quien me han herido como tú me has perdonado como en Efesios capítulo 4 versículo 32 has enseñado, sed benignos unos con otros, misericordioso, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Sé que el perdón no solo libera a los demás sino que también me libera a mí mismo del resentimiento y el dolor. Te pido que me dé misericordia y paciencia para perdonar a los demás sin importar cuánto me hayan herido. Sé que solo tu amor puede ayudarme a superar el dolor y encontrar paz en el perdón. Amén. La oración no solo es la forma en que expresamos reverencia y amor al Señor sino también el camino para encontrar consuelo, protección y guía en cada momento de la vida, especialmente cuando te despierta a las 3 de la mañana. Puede ser un recordatorio espiritual de que el Señor siempre está a nuestro lado. Las oraciones no solo son palabras sino una conexión espiritual poderosa con el Creador que nos ayuda a acercarnos más a Él y a recibir paz en el alma. Puedes continuar orando todos los días no solo en momentos difíciles sino también en los más tranquilos. Al hacerlo, verás que tu vida es guiada por la gracia y la protección del Señor y cada oración se convertirá en un puente entre ti y el que te ama infinitamente. Confía en que Él siempre escucha tu oración y te traerá sanación, paz y guía por el camino correcto que ha preparado para ti. Oración pidiendo sanación. Señor, te entrego todos mis dolores y enfermedades tanto del cuerpo como del espíritu. Sé que tú eres el sanador y nada es imposible para ti como en Éxodo capítulo 15 versículo 26 has prometido, yo soy el Señor tu sanador. Te pido que ponga tu mano sanadora sobre mi cuerpo y mi alma para que las heridas sean curadas y todo dolor sea disipado. Sé que tienes poder no solo para sanar el cuerpo sino también las heridas profundas en el alma. Quita todo miedo, ansiedad e inseguridad y en su lugar pon la paz que solo tú puedes dar. Te doy gracias porque la sanación está llegando a mi vida y siempre confiaré en tu providencia y tu amor. Amén. Oración por la familia. Señor, te pido que bendiga y proteja a mi familia. Sé que la familia es un regalo tuyo y te entrego todas las alegrías, tristeza y preocupación de nuestra familia como en Josué capítulo 24 versículo 15 se ha dicho, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Te pido que des a mi familia unidad y amor para que siempre nos cuidemos, nos ayudemos y nos amemos en todas las circunstancias. Haz que te pongamos como centro de todas nuestras relaciones y vivamos según los principios que has enseñado en la Biblia. Te pido tu protección para cada miembro de la familia, guárdalo de todo peligro, enfermedad y prueba. Creo que con tu guía nuestra familia se convertirá en un lugar de paz donde juntos te adoramos y te sirvamos. Amén. Oración pidiendo paz en el alma. Señor, sé que la vida tiene mucha tormenta pero te pido que me dé paz en el alma para que, aunque las circunstancias son difíciles, siempre mantenga mi confianza en ti como en Filipenses capítulo 4 versículo 7 has enseñado, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ayúdame a dejar todas las ansiedades y a poner todas mis cargas en tus manos. Sé que aunque no entienda todo lo que sucede, sigues trabajando en mi vida para traer lo mejor. Pon tu paz en mi corazón y haz que siempre confíe en que tienes un plan grande para mi vida. Amén. Oración pidiendo guía. Señor, vengo ante ti. Te pido que me muestre el camino porque no puedo orientar mi vida sin ti como en Proverbio capítulo 3 versículo 5 y 6 has enseñado, confía
en el señor de todo corazón y no te apoya en tu propio entendimiento, en todos tus caminos reconocelo y el enderezará tus sendas. Te pido que me des sabiduría y claridad para tomar decisiones que se ajusten a tu voluntad. Guíame en cada paso de la vida y ayúdame a siempre vivir según tu enseñanza. Confío en que sabes que es lo mejor para mí y nunca me dejarás en el camino que has preparado. Amén. Oración cuando enfrenta dificultad. Señor, la vida a veces está llena de pruebas y me siento débil ante la dificultad. Te pido que me dé fuerza y valor para enfrentar todo como en Isaías capítulo 41 versículo 10 has prometido, no temas porque yo estoy contigo, no teméis porque yo soy tu Dios, yo te fortalezco, yo te ayudo, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Creo que, aunque las circunstancias son difíciles, siempre estarás a mi lado y me ayudará a superarla. Te entrego todas mis ansiedades, todos mi miedo y confío en que me dará paz y fuerza para no caer. Levántame, ayúdame a perseverar y no rendirme porque creo que tienes un plan perfecto para mi vida. Amén. Oración por el amor. Señor, nos has enseñado sobre el gran amor que has dado a la humanidad a través de la muerte y resurrección de Jesucristo como en Juan capítulo 3 versículo 34 y 35 has dicho, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también nos améis unos a otros. Te pido que me ayude a vivir según tu mandamiento, a amar a los demás como a mí mismo. Dame compasión y comprensión para sentir empatía y compartir con quien me rodeen, especialmente con quien sufren y necesitan tu amor. Abre mi corazón para amar no solo a los que son fáciles de amar sino también a quien me han herido. Ayúdame a perdonar y amar con un corazón lleno de gracia como tú me has amado incondicionalmente. Amén. Oración pidiendo de tranquilidad en el alma. Señor, en medio de un mundo ruidoso y caótico te pido que me des un alma tranquila para escuchar tu voz como en el Salmo 46 versículo 10 has enseñado, estad quieto y conozco que yo soy Dios, seré exaltado entre la nación, seré exaltado en la tierra. Ayúdame a buscar la quietud en mi alma para poder oír claramente tu voz en los momentos de oración y reflexión. Te pido que deje todas las ansiedades, preocupaciones e inseguridad a un lado para concentrarme solo en tu presencia. Creo que en esa quietud encontraré la paz y el significado real que quieres transmitirme. Amén. Estas oraciones no solo son un medio para conversar con el Señor sino también la forma en que encontramos consuelo, paz y guía de Él. Cuando te despierta a las 3 de la mañana, no es una coincidencia sino una oportunidad para conectarte más profundamente con Dios a través de estas oraciones. Abre tu corazón y confía en que Él siempre escucha y está listo para protegerte, guiarte a través de todas las dificultades en la vida. Cada oración es una afirmación de nuestra fe en Él y es una fuente de fuerza espiritual infinita que Él nos da. Oración pidiendo perdón. Señor, vengo ante ti con un corazón humilde. Te pido que perdones todos mis errores y pecados que he cometido. Sé que no soy perfecto y muchas veces me he alejado del camino que has trazado como en Juan capítulo 1 versículo 9 has enseñado, si confiamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Te pido que confies todos mis errores, mis pensamientos y acciones incorrectas y te pido que me limpies con tu perdón. Sé que tu amor y tu misericordia son infinitos y no hay pecado tan grande que no pueda perdonar. Dame valor para reconocer mis errores y saber cómo corregirlo para que mi vida se parezca cada vez más a la imagen de Jesucristo. También te pido que me dé fuerza para perdonar a quien me han herido para que mi corazón sea liberado de la amargura y el resentimiento. Señor, enséñame a vivir una vida llena de misericordia, bondad y perdón como tú. Amén. Oración pidiendo protección. Señor, te pido que me cubras y me protejas de todo peligro, de toda tentación y de la fuerza maligna que acechan a mi alrededor. Sé que en un mundo lleno de peligro solo tú eres el refugio más seguro para mí como en el Salmo 91 versículo 4 has prometido, con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro, su fidelidad será tu escudo y tu coraza. Creo que bajo tu brazo poderoso estaré seguro y nada podrá dañarme.
Guardam de la decisiones equivocada, de la relaciones no sana y de la situación que puedan alerarme de tu volunta. Te entrego mi vida en tu manos confiando en que siempre me guiará y me protégera incluso en los momentos en que no lo nota. Amén. Oración por el futuro. Señor, no sé qué me espera adelante pero confío en que mi futuro está en tus manos. Te pido que me des sabiduría para entender claramente tu voluntad y vivir según tu palabra como en Jeremías capítulo 29 versículo 11 has prometido, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Sé que mi futuro se construit sobre la base de la confianza y tu providencia. Guíame en cada paso, ayúdame a evitar toda tentación y peligro y abre las puertas de oportunidad que has preparado para mí. Te pido que me des paz en el alma cuando enfrente inseguridad y ayúdame a siempre recordar que tienes un plan más grande y mejor para mi vida. Amén. Oración cuando enfrenta una crisis de fe. Señor, hay momentos en que siento que pierdo la fe, rodeado de dudas y miedo. No entiendo por qué viene la prueba y siento que estoy perdiendo la conexión contigo como en Marcos capítulo 9 versículo 24 el padre del niño endemoniado exclamó, creo, ayuda a mi incredulidad. Te pido que me ayude a superar estas crisis de fe, dame luz para guiarme de vuelta a tu amor y confianza en ti. Sé que nunca me abandonará y precisamente en los momentos más oscuros sigues a mi lado sosteniéndome y dándome fuerza. Ayúdame a mantener firme mi fe aunque la tormenta me sacudan. Ayúdame a siempre recordar que eres la fuente de esperanza eterna y que toda prueba es una oportunidad para crecer en la fe. Amén. Oración pidiendo paciencia. Señor, te pido que me dé paciencia porque sé que todo lo bueno llega en el tiempo que has determinado. A menudo soy impaciente y quiero que todo suceda según mi deseo pero sé que tu plan siempre es mejor y perfecto como en el Salmo 37 versículo 7 has enseñado, guarda silencio ante el Señor y espera en él. Ayúdame a esperar con un corazón lleno de esperanza y confianza. Te pido que me dé fuerza para no caer en los momentos de espera y ayúdame a entender que todo sucede por una razón y con un significado. Enséñame a vivir en el presente y a encontrar alegría en los pequeños momentos de la vida sin perderme en lo que aún no he alcanzado. Creo que me dará todo lo bueno cuando llegue el tiempo y te pido que me ayude a ser paciente y a no dejar de confiar en tu providencia. Amén. Oración pidiendo sabiduría. Señor, te pido que me des sabiduría para que pueda ver todas las cosas desde tu perspectiva y tomar decisiones correctas como en Santiago capítulo 1 versículo 5 has prometido, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda distinguir lo correcto de lo incorrecto, enfrentar todas las pruebas y vivir según tu voluntad. Sé que solo tu sabiduría me ayuda a superar todas las trampas y tentaciones del mundo. Guíame en las elecciones difíciles y ayúdame a usar la sabiduría que me das para traer beneficio no solo a mí mismo sino también a quien me rodea. Amén. La oración es el lazo que une al ser humano con Dios, el medio por el que podemos expresar nuestros pensamientos, deseos y gratitud ante su presencia. Las oraciones elevadas con un corazón sincero siempre serán escuchadas por el Señor y Él nos dará la paz, la guía y la protección necesaria para superar todas las dificultades en la vida. Recuerda que cada vez que te despierta a las 3 de la mañana puede ser la llamada del Señor para que dedique tiempo a orar y buscar cercanía con Él. Este es el momento para conectarte más profundamente con Dios y sentir su presencia llena de amor en tu vida. Estas oraciones te ayudarán a encontrar paz, fuerza y esperanza al enfrentar los desafíos de la vida. Oración pidiendo paz. Señor, vengo ante ti para buscar paz en el alma. La vida a veces es realmente difícil, llena de preocupación y presión pero creo que tú eres la fuente de paz eterna como en Filipenses capítulo 4 versículo 7 has prometido, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te pido que me des paz no solo en los momentos fáciles sino especialmente en los instants en que me siento fuera de control, temeroso y ansioso. Llena mi corazón con tu paz, ayúdame a entender que no hay nada tan grande que no pueda resolver.
Cuando enfrente dificultad, recuérdame que siempre estás a mi lado y que todo sucede según tu plan. Ayúdame a soltar las ansiedad, a confiar en ti y a saber que, aunque el mundo cambie, tu sigues siendo el fundamento sólido para mí. Amén. Oración pidiendo en encontrar el propósito de la vida. Señor, sé que me has creado con un propósito grande pero hay momentos en que no entiendo claramente el camino que has preparado para mí. Me siento perdido y no sé qué hacer como en Proverbio capítulo 3 versículo 5 y 6 has enseñado, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, en todos tus caminos reconócelo y él enderezará tus sendas. Te pido que ilumine el camino delante de mí, ayúdame a ver claramente el propósito que has determinado para mi vida. Sé que la vida no es solo actividad diaria sino una oportunidad para cumplir la misión que me has encomendado. Abre mis ojos para ver las oportunidades, las cosas buenas que has preparado aunque enfrente dificultad y desafío. Ayúdame a siempre confiar en que tienes un plan grandioso para mí y que mi vida tiene un gran significado ante tus ojos. Amén. Oración en momentos de dolor. Señor, vengo ante ti en estos momentos de dolor e impotencia. Siento que no puedo soportar más y las cargas de la vida están pesando sobre mí como en el Salmo 34 versículo 18 has dicho, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Te pido que me consuele y alivie mi corazón dolorido. Sé que entiendo perfectamente lo que estoy pasando y que siempre estás a mi lado en los momentos más débiles. Levántame, dame fuerza para superar estas pruebas aunque no entienda por qué suceden estas cosas. Creo que tienes un plan bueno para mí. Señor, ayúdame a encontrar esperanza y fuerza en tu presencia para que pueda levantarme y continuar por el camino que has trazado. Amén. Oración pidiendo liberación de la tentación. Señor, sé que la vida está llena de tentaciones y hay momentos en que me siento débil y no tengo fuerza para resistir. Te pido que me proteja de las trampas del mundo y me ayude a mantener mi fidelidad a ti como en 1 Corintios capítulo 10 versículo 3 has enseñado, fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que proverá también la salida para que podáis soportarlo. Sé que nunca me pondrá en una situación que no pueda superar y siempre abrirá un camino para que escape de la tentación. Dame fuerza para decir no a lo que no es correcto aunque parezca atractivo. Ayúdame a vivir una vida santa y a no ser arrastrado por las cosas vanas del mundo. Creo que con tu ayuda puedo mantenerme firme ante toda tentación y vivir según tu voluntad. Amén. Oración por la familia. Señor, te entrego mi familia en tus manos. Sé que la familia es un regalo precioso que me has dado y te pido que la proteja, la guise y la bendiga a todos los miembros de mi familia como en Éco capítulo 16 versículo 31 has prometido, creo el Señor Jesús y será salvo tú y tu casa. Te pido que mi familia siempre viva en amor, armonía y temor de Dios. Danos fuerza para enfrentar todas las dificultades y ayúdanos a apoyarnos mutuamente en todas las pruebas. Guía a los miembros de mi familia por el camino correcto que has preparado y ayúdanos a estar siempre más cerca de ti. También te pido que nos dé gratitud mutua y que valoremos cada día que tenemos juntos. Amén. Estas oraciones que elevamos a Dios no son solo palabras simples sino un medio para conectarnos con Él, para buscar consuelo, guía y fuerza. Cada oración es una oportunidad para acercarnos más al Señor, entender mejor su voluntad y recibir paz de su presencia en nuestra vida. Recuerda siempre que cuando te despiertas a las 3 de la mañana puede ser el momento en que el Señor quiere que dedique a Él para escuchar, orar y encontrar la paz que solo Él puede dar. Hermanos y hermanas queridos, la oración es un medio poderoso para conectarse con Dios y cuando te despiertas a las 3 de la mañana puede ser una señal de la invitación espiritual para dedicar este tiempo al Señor. Cuando en este momento, recuerda que nada es casualidad. El Señor te ha guiado hasta aquí, hasta estas oraciones para que encuentre consuelo, paz y guía en la prueba de la vida. Despertarse a las 3 de la mañana puede tener un significado más profundo de lo que imagina. Puede ser una señal de que el Señor quiere que estés más cerca de Él, que te dé la oportunidad de conversar directamente con Él para que pueda recibir bendiciones e iluminación de Él.
En las oraciones que él va, confía en que el Señor siempre escucha y te protegera, te cuidará. El Señor siempre está presente y estará a tu lado ayudándote a superar todas las pruebas en la vida. Continúa abriendo tu corazón y elevando al Señor todas tus oraciones con reverencia. Cada oración es un paso más cerca de su presencia y cuando hagas esto verás que tu vida se transforma profundamente por el amor y la gracia del Señor. Si sientes que te has conectado con estas oraciones y quieres continuar caminando en tu jornada espiritual, presiona el botón de suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Seguiremos compartiendo oraciones, enseñanzas y mensajes inspiradores que te ayudan a descubrir más profundamente tu fe y tu relación con Dios. Antes de terminar, permíteme orar por ti. Señor, te entrego a quien están escuchando estas palabras. Te pido que los bendiga. Protégelo y cuídalo en cada paso de su vida. Te pido que le dé fuerza en los momentos difíciles, paz en los momentos de ansiedad y esperanza en los momentos de prueba. Haz que sientan tu presencia en todos los momentos y ayúdalo a saber que nunca están solo como en número capítulo 6 versículo 24 Année Lumière 26 se ha dicho, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce su rostro sobre ti y tenga en ti paz. Te pido que derrame tu gracia y tu amor sobre cada persona y los guíe en todo lo que hagan. Amén. Gracias por escuchar y participar con nosotros en este viaje. Recuerda que despertarse a las 3 de la mañana puede ser el momento en que el Señor quiere que te detenga, or si lo busca. Cada momento en la vida puede convertirse en un encuentro espiritual con Dios. Presiona el botón de suscribirte y juntos descubramos una lección valiosa sobre la fe. Que siempre seas protegido y bendecido por el Señor. Amén.